Pues recordamos la trivia, gracias por continuar en sintonía. Y la trivia de este día es: el conjunto de personas que nos ven lo llamamos A, audiencia, B, auditorio o C, ambas son correctas. ¿Usted qué opina? Nosotros pensamos que es la opción A, pero Arturo Ortega siempre nos saca las sorpresas de la manga, ¿no? Exactamente, y todavía tiene oportunidad de participar, llámenos al 2020-8865, porque ya está nuestro compañero Arturo Ortega para hablarnos en tema muy en relación al día de hoy que celebramos a los maestros. Y el tema es Voces de la Educación, así que muy buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy buenas tardes a todos, pues qué gusto estar aquí. Sí, efectivamente, pues nos tocó que justamente el programa cae en 15 de mayo, Así es. Día del Maestro. Bueno, nos da pie o pretexto para hablar de esas palabras relacionadas con la educación que tienen su interés. Fíjate, por ejemplo, simplemente la palabra escuela, porque generalmente es en donde conocemos a los maestros de estos tiempos. Está interesante la palabra porque fíjate que nos lleva a conocer cómo pensaban en cierta etapa los griegos que debiera ser la vida de un típico día. Ellos dividían el tiempo de un día básicamente en tres partes o en tres tipos de actividades. Una era el trabajo que pues siempre se necesita para poder sobrevivir, hacer lo que te va a dar los recursos. Pero después también siempre se daban un tiempo de descanso. Pues yo creo que correctamente tenían la idea de que para poder ser más productivo, pues tenías que tener chancita de descansar, ¿verdad? Para agarrar energías y seguir trabajando más. Pero aparte tenían un tercer tipo de actividades a los que les llamaban ellos escolé, que viene a ser otra forma de decir ocio. Pero ahora la palabra ocio está un poquito desprestigiada, ¿verdad? Sí. Pero para ellos no, para ellos el ocio era hacer actividades que alimentaran la mente y el espíritu. Como por ejemplo el deporte pudiera ser o... Pudiera ser el deporte, pudiera ser juntarse en grupos a discutir cuestiones de filosofía, hacerse preguntas de por qué esto, por qué el otro. Eso algo era de ciencia. El origen de la palabra. El escolé. Que propiamente otra manera de decirlo es ocio. Entonces, no está mal, ¿verdad? La idea esa de decir, así deberíamos nosotros organizar nuestro día, darnos nuestra chancita de pensar, de meditar, reflexionar, juntarnos con gente que tiene intereses afines para ir desarrollando el intelecto, el espíritu. Así lo hacían ellos, y entonces, pues, justamente para poder ser más efectivos en eso, no lo hacían solos, se juntaban ellos en ciertos recintos, ciertos lugares, en grupos, y generalmente en esos grupos había alguien de mayor desarrollo, de mayor nivel, vamos, un maestro, que los dirigía, los ponía problemas, los ponía a reflexionar. Y entonces se formó el concepto ese de un grupo que está a cargo de un maestro para ese efecto. Entonces se le empezó a decir escolé ya no a la actividad en sí, sino al lugar donde se juntaban, como que se transfiere el nombre al lugar. Okay. Y entonces los romanos toman esa palabra griega y ya ellos dicen escuela casi, ya nomás le mueves tantito ya sale la palabra escuela. Y así lo llaman, ya ellos lo toman así como el lugar donde se va a ir a aprender. Entonces en su sistema educativo los niños, sus primeros años de educación estaban en casa y ya a cierta edad, por ahí por los 7 años, los empezaban a mandar con un literato. ¿Qué es libro? Más bien sí, libro, letras, ¿verdad? Letra, libros, porque era básicamente la educación básica en enseñarlos a leer y escribir. Pero bueno, también les daban elementos de matemáticas, ya depende del sistema, ¿no? Pero en principio la educación inicial era como decir, era muy importante para sacarlos de la bola, vamos, que aprendieran a leer y escribir, que no cualquiera iba a la escuela, eran ya personas con cierto, sí, los que tenían los recursos. El pueblo como, pues no, y ellos no, pues su vida era todo el día estar trabajando, ¿verdad? Entonces, fíjate, ahí todavía no aparece la palabra maestro, si te fijas bien, los literatos, en el caso de los que se encargaban de educación en casa, también se usan palabra griega, eran los pedagogos, paidos, en griego significa niño. Entonces, pedagogo era el que estaba a cargo de los niños, pero en casa. Era él como el
educador casero particular. No era de un grupo, era de un o unos niños en particular, de una familia. Generalmente era un esclavo, pero un esclavo de nivel, ¿verdad? O sea, había de todo. Y entonces, ¿en qué momento nace la palabra maestro? Bueno, la palabra maestro está también interesante porque procede de un contraste de dos palabras. En latín había magis y minus. Magis eran los más, minus los menos. O sea, magis era conceder un grado a alguien, ¿verdad? De ahí vienen palabras como magistrado. Un magistrado era los que tienen el poder, los que estaban en la cúpula del poder. Y de ahí de magis nace magister, y de magister ya nomás muévele tantito y nace máster o maestre. Y entonces ellos le aplicaban ese adjetivo de ser maestres, de ser magis, a los que eran los más importantes en un oficio, no de enseñar. Por eso todavía hasta la fecha hay un maestro cervecero, hay un maestro en música, pero no porque enseñe, sino porque es todo un maestro para componer la música. Entonces el adjetivo maestro era algo muy, muy general. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando venía un joven con un interés y quería ser muy bueno, por decir algo, en la música, pues lo mejor era pegársele a un maestro de la música, o sea, alguien muy importante, alguien que ya sabía mucho. Entonces, de esa relación de que el que sabe mucho también puede enseñar mucho, empieza a nacer o empieza a usarse la palabra maestro para que el que enseña. Pero no sé si me expliques, cuando nace no nace porque enseña, nace porque sabe mucho. Y ya después enseña. Por eso ahora, como decíamos, todavía hasta en los oficios todavía conservamos esa huella cuando decimos, oye, no conoces un maestro ahí para que me haga yo un techito en la casa. Maestro, ya no le decimos maestro, ¿verdad? Pero un maestro no es cualquier albañil, es un albañil que ya tiene... Especialista, digamos. Sí, ya conoce su oficio. Y por eso también el conocer mucho implica hacer una maestría. Cuando tú haces una maestría no es para enseñar, es para aprender más de tu oficio, de lo que estás tú especializándote, ¿verdad? Claro. Entonces ahí, y fíjate que aquí me acordé de otra palabra curiosa. En el pasado, todavía en la Edad Media y un poquito más acá, cuando un joven de estos pretendía ser maestro, que quería aprender mucho, pues, ¿cómo le hacía? Pues se buscaba un maestro de su oficio, y se le pegaba. Y el maestro, pues, le empezaba a enseñar, ¿verdad? Entonces a ese verbo le llamaban amaestrar. Entonces, amaestrarse era, pues, un honor, porque te estabas haciendo maestro. Entonces, así se dice, no, a mí me están amaestrando, o sea... Docente, por ejemplo, Arturo, no sé si, o alumno. Sí, pues hay palabras, alumno, generalmente son metáforas, comparaciones. Alumno significa el que está siendo alimentado. Entonces, el alumno es el que el maestro lo está alimentando de conocimientos. Entonces es el alumno. Somos tus alumnas prácticamente, Cristi y yo, los pues viernes. En realidad todos en la vida en cierto momento hacemos papel de alumnos y papel de maestros, porque siempre hay un continuo, ¿no?, de gente que requiere de lo que nosotros sabemos y nosotros requerimos de lo que otros saben. Claro. Así que en rigor todos tenemos el doble papel. Pero educación también es un concepto interesante, porque ahí en educare, que es la palabra latina, esa sílaba duc significa el ducto. O sea, originalmente un ducto era un canal por el que llevabas el agua hacia un lugar conveniente. Todavía lo usamos, ¿no? Ductos de aire. ¿Por qué? Pues porque el aire se va por esos ductos y llega a donde tú quieres. Entonces ese duc sí tiene ese sentido de llevar por donde es conveniente. Entonces, ¿qué es educar? En origen etimológico, educar es llevarte por donde es conveniente, a juicio del que te está educando, ¿verdad? Claro. Ajá. Entonces ese duc lo encontramos en palabras como simplemente en conducir casi, ¿verdad? Conducir, pues es el que conduce, ustedes están conduciendo el programa, lo están llevando por donde se cree que debe ser, ¿verdad? Ese es el concepto de ese duc. Todas esas palabras son parientes de educar.
Oye, Arturo, y antes de pasar a la trivia, porque ya se nos está acabando el tiempo, por ejemplo, hablando de la lengua y hablando de maestros, en el caso de los que estudian doctorados, que se les llama doctores, ¿no has oído tú que van a cambiar el término porque se confunde con las personas que estudian, que tienen la profesión de doctor, que curan a la gente, y los doctorados, como uno también se refiere a los doctores que estudian algún doctorado, ¿no? Sí, es que ser docto es ser justamente eso, ser ducho, el que sabe conducir por dónde es, porque ese es el que sabe más, es un grado arriba del maestro, porque ser docto es el que ya, ese te va a decir por dónde es, ¿verdad? El doctor. Entonces, en general, los originales doctores no eran de una rama en particular, era cualquiera que ya era considerado de conocimiento superlativo, ¿verdad? Pero se empezó a hablar de doctores, es más, en otros países, si te vas a Sudamérica, le dicen doctor a un licenciado, o sea, es otro uso de la palabra, pero aquí en México y otros lados como que se especializó mucho la palabra doctor para el que es el médico. Pero en realidad el título que ellos sacan no dice doctor, ellos dicen médico, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un problema nomás de lenguaje y como no está generalizado, yo dudo mucho que lo cambien. Sí ha generado esa inquietud, pero bueno, por eso conviene cuando tú haces un doctorado decir soy doctor en física, para que no me vayas a decir que te receto. Ay, Arturo, pues son muchísimas las palabras. Yo me quedé con las ganas de que nos hablaras de más conocimiento, enseñanza, pero bueno, el tiempo es corto. ¿Y qué te parece si pasamos a la trivia? La mencionamos antes. Está apareciendo en pantalla. El conjunto de personas que nos ven lo llamamos opción A, audiencia, opción B, auditorio y opción C, ambas son correctas. Algunas de las llamadas que recibimos nos dicen que es la opción B, auditorio, como Alicia Sánchez del Topo Chico, que por cierto le enviamos un saludo porque siempre participa, por lo regular siempre participa aquí en La Otra Tarde. Antonio Castillo de la Colonia Industrial, él nos dice que es la opción A, audiencia. Y Rosa María Reséndiz, que también agradecemos su llamada, ella piensa que es la opción A, audiencia. ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, estas dos palabras son curiosas porque también tienen su modificación a través del tiempo. Si nos vamos a hace algunos años, para referirnos, tú vas a un lugar, te diriges a mucha gente y entonces tú dices, esta es mi audiencia. Pero muchos dicen, este es mi auditorio. Estamos de acuerdo que las dos se usan, ¿verdad? Las has oído. Bueno, en rigor, como ustedes lo dijeron hace rato, el auditorio es el recinto, ¿verdad? Es el lugar en donde se junta la gente a escuchar a alguien. Entonces, en origen, el auditorio no era la gente, era el lugar. Mientras que la audiencia, también en origen, la audiencia no era la gente, sino audiencia era una palabra que se usaba para nombrar a ese acto en que una autoridad te concedía oírte. Entonces tú dices, voy a una audiencia con el rey, voy a una audiencia con el juez, o sea, me va a oír, me va a escuchar y yo le voy a platicar qué necesito, de qué me quejo, estas cosas. Entonces realmente ninguna de las dos palabras en su origen era para nombrar al grupo de gente. Pero volvemos a la fuerza del uso, que empieza la gente a hablar de audiencia, a hablar de auditorio, y ya hace unos años para acá la Real Academia ya dice, bueno, pues ok, como no tenemos otras palabras que puedan ser equivalentes, vamos a aceptar las dos. Así que las dos se pueden ya también usar como mención de ese grupo de gente que te escucha. Así que sí, el auditorio que nos está escuchando o la audiencia que nos está escuchando, así es la respuesta a esta pregunta. Ahí está, trivia aclarada. Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros. Cristi, ¿vamos a una pausa? Claro, vamos a una pausa. No se vayan porque tenemos un invitado muy especial que ya nos hablará pronto de qué se trata.